La glucólisis es un proceso en el cual las células en las reacciones enzimáticas que no necesitan de oxígeno se descomponen parcialmente en la glucosa o en el azúcar. Y la glucólisis en sí es uno de los métodos que se usan en las células para así producir energía. La glucólisis es una lisis. Lo que esto quiere decir es que es una ruptura, una descomposición de la molécula de la glucosa, que esta se metaboliza para dar lugar a ATP, NADH y producir energía. Este proceso se produce en todas las células del organismo, pero concretamente se produce en el citoplasma. En la glucólisis, como primer lugar, tenemos en la glucosa, que la glucosa pasa a ser glucosa 6-fosfato, que es una reacción que se cataliza por la enzima hexoquinasa, que lo cual hace es fosforilar, o sea, añadir un grupo fosfato a la glucosa, que se le aumenta la energía, y esto lo hace transfiriéndolo del ATP. Lo que hace es de que el ATP que tiene la glucosa en esto, o el fosfato que tiene el ATP se lo transfiere a la glucosa 6-fosfato. Y aquí sería adenosín trifosfato porque son 3 fosfatos. Y acá quedaría ADP y la glucosa 6-fosfato. Por ADP porque tiene 2 fosfatos. Adenosín difosfato. En esta etapa, la glucosa 6-fosfato se isomeriza en una molécula de fructosa 6-fosfato mediante la enzima de la glucosa 6-fosfato isomerosa. En esta etapa no se crea ni se produce ATP o NADH. La tercera reacción de la ruta glucolítica es la fosforilación de la fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato es un intermediario de la glucólisis que es producida por la isomerización de la glucosa 6-fosfato que fue explicada anteriormente y posteriormente es transformada mediante una fosforilación en la fructosa 1,6-bisfosfato que está aquí representada. En la segunda de las dos reacciones activadoras de la glucólisis, la fosfofructiquinasa, que es la PFQ1, que tenemos igual aquí representada con sus abreviaturas, cataliza la transferencia del grupo fosforilo desde el ATP a la fructosa 6-fosfato para dar una fructosa 1,6-bisfosfato, que es importante mencionar que la fosfofructiquinasa 1 se podrán preguntar qué es una enzima que cataliza la fosforilación de la fructosa 6-fosfato que tenemos en el inicio, con el gasto de un ATP que está aquí también, que se gasta un ATP para poder ser transformada en la fructosa 1,6-bisfosfato. La fosfofructiquinasa es la principal enzima reguladora de la glucólisis. En el paso 4, que es la escisión de la fructosa 1,6-bisfosfato, lo que pasa es que pues, esta se divide en dos azúcares que son tipo isómero, que son el dióxido de acetona fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato. Y pues se dividen en dos azúcares que son tipo isómero, es decir, que son moléculas con la misma fórmula, pero pues los átomos de estos están ordenados de distinta manera, pues con lo cual también tienen propiedades distintas. Y esto es gracias a la ayuda de la aldolasa, que la aldolasa es una proteína o también llamada enzima que ayuda a descomponer pues, ciertos azúcares para así generar energía. Y aquí es donde termina el fin de la primera fase de la glucólisis. Paso número 5 consiste en reservar el fosfato de gliceraldehído para la siguiente etapa de la glucólisis. Para eso es necesario que actúe una enzima llamada trifosfato isomerasa dentro de los dos azúcares obtenidos en la etapa anterior. Aquí es donde termina la primera de las grandes etapas que describimos al inicio de esta numeración, cuya función es generar el gasto de energía. Hola, buenas tardes. En este caso a mí me tocó presentar la etapa 6 de la ruta glucolítica. ¿Qué pasa durante esta etapa? Pues se lleva a cabo la reacción de la glucólisis con el glicerato 3-fosfato. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues el glicerato 3-fosfato se oxida para llevar a cabo la fosforalización. Como podemos observar, aquí está la molécula del gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Durante esta etapa, al catalizar la enzima, el sustrato se oxida, al igual que el NADH se vuelve a reoxidar por la transferencia de un ion hidruro a un NADH positivo citoplasmático. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues el desplazamiento de la enzima libera el producto final, que viene siendo el glicerato 1,3-bifosfato. Gracias. Hola, yo les hablaré de la séptima parte de la glucólisis, la cual trata de la transferencia del grupo fosforilo. Esta fase consiste en la transformación del glicerato 1,3-bifosfato en glicerato 3-fosfato. Esto se produce porque se transfiere un grupo fosforilo de una molécula a una molécula de ADP. Entonces, con esa molécula se genera la primera molécula de ATP en esa vida. Entonces, en esta fase se cataliza por la acción de una molécula, por una enzima llamada fosfoglicerato quinasa, que genera un ATP. Pero como en esta fase se duplican las moléculas, esto serían 2 moléculas de ATP. Ahora para la reacción número 8 o paso número 8 de la glucólisis, lo primero que tiene que suceder es un cambio de posición en el carbono, llamado glicerato 3-fosfato en el carbono número 3, luego pasa al carbono número 2 y cambia a glicerato 2-fosfato, y ahí viene el nombre de la reacción. Esta reacción se cataliza por el fosfoglicerato mutasa, y como podemos ver aquí solo hubo un cambio de posición del glicerato 3-fosfato y glicerato 2-fosfato, y como estas son energías similares, por lo tanto es un proceso reversible. Por eso hay una flecha que apunta hacia la izquierda y una flecha que apunta hacia la derecha. Bueno, yo hablaré sobre la deshidratación de la enolasa, 2-fosfoglicerato. Esta se caracteriza por catalizar la deshidratación del glicerato 2-fosfatos para formar PP. Es una metaloenzima que cataliza la transformación de 2-fosfoglicerato a fosfoenol purivato durante la glucosis. Esta enzima también puede ser catalizada en una reacción inversa, en la cual se puede volver uno con la otra de forma independiente según la concentración de los sustratos en medio. El glicerato 2-fosfato se transforma a como ya dije, a fosfoenol piruvato durante la glucosis, transformándose en esto más agua. Se encuentra en todos los tejidos y organismos capaces de efectuar la fermentación de glucosis. Fue descubierta por Lohmann Meyerhoff en 1934. Esto también se incluye en los músculos humanos y eritrocitos. Esta es la síntesis de piruvato. Es la reacción final de la glucosis. El piruvato quinasa cataliza la transferencia de un grupo fosforilo desde el PEP al ADP. Se forman 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. Aquí, como podemos ver, hay una que doble flecha y una solo con una dirección. Esto es debido a que una es reversible y la otra ya no es reversible. Esto es debido a que la energía libre de la hidrólisis es excepcionalmente grande. El PEP se convierte en piruvato de forma irreversible. La pérdida de energía libre que hace la reacción es irreversible. Se asocia con la conversión espontánea, tautomerización, de la forma enol del piruvato de la forma ceto, más estable. En términos de energía, el resultado de la glucosis es la producción de 2 ATP y 2 NADH por cada molécula de la glucosa. El piruvato, el otro producto de la glucosis, es una molécula con una abundante energía que puede producir una cantidad sustancial de ATP. Sin embargo, antes de esta puede suceder de forma una molécula transicional intermedia mediante descarboxilación.